mucho de lo que les voy a compartir esta mañana tiene que ver con resultados de trabajo que hemos visto desde preescolar y primaria, pero que a medida que hemos avanzado en esta nueva aventura de la secundaria, pues hemos visto que también son igual de válidos y que también hay mucho que se puede seguir haciendo en lectura y en escritura o producción de textos aún en el nivel de secundaria. Bueno, antes que nada, es muy común un término en preescolar y en primaria baja que de entrada me gustaría delimitar muy bien. Yo he visto que aquí en secundaria no tenemos ese problema. No nos referimos a la lectoescritura, sino que nos referimos a la lectura, por un lado, y por otro lado, a la producción de textos o a la escritura. Y esa es la primera precisión que quisiera hacer, porque en preescolar y en primaria baja es muy común la aplicación generalizada de este término. Siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando de dos procesos completamente diferentes, por supuesto, interrelacionados de una manera sumamente importante, pero completamente diferentes, la lectura de la escritura. De la misma manera que no decimos que yo hablo, escucho, pues tampoco puedo decir que yo leo, escribo, ¿sí? Y igualmente el habla y el escucha son dos procesos también íntimamente ligados, pero completamente independientes. Y de esa manera podemos tener personas que aunque tengan algún desorden orgánico y a lo mejor no puedan producir sonidos y no puedan hablar como normalmente se hace a través de nuestro aparato, bueno, pues de todos modos puedan obviamente escuchar. O el caso contrario, personas que son sordas, pero con ciertos esfuerzos y entrenamiento especial pueden llegar a hablar porque su aparato fonoarticulador está intacto. Entonces son dos procesos diferentes pero interrelacionados. Bueno, vamos a empezar platicando un poquito sobre la situación de la lectura en México. Vamos a encaminarnos primero a este gran proceso que es la cuestión de la lectura. ¿Cómo es la situación de la lectura en México? En la revista Alto Nivel, si alguno de ustedes la conoce, en el último número, que me parece que todavía está en los puestos de revistas en Sanborns, hay un artículo muy interesante sobre la situación de la industria editorial en México y nos da datos muy interesantes. Vamos a ver. Según esta publicación, el mexicano promedio lee 2 libros al año. Cuando yo leí esto dije, ¡ah, caray, qué emoción! Porque sucede que hace un par de años, cuando estaba yo preparando mi tesis de la maestría, el dato que yo tenía era que el mexicano promedio leía menos de medio libro al año. Entonces yo dije, ¡wow! Ya tuvimos un incremento. Pero conforme fui leyendo me di cuenta que no era el caso. ¿Por qué? Bueno, fíjense, quienes más leen son los jóvenes de 12 a 17 años y digamos que el gusto o el disfrute de la lectura va disminuyendo conforme más grandes somos, conforme más edad tenemos y sobre todo conforme terminan los estudios. Aquí es donde entra la cuestión de los 2 libros por mexicano. ¿Qué creen? Que están contando los libros de texto. Desde los libros que un niño lleva en primero de primaria hasta obviamente los libros en secundaria. Entonces, de entrada, ¿cuántos libros de texto llevan nuestros alumnos? 7. 9. Pues imagínense. Y si 12 es el promedio, quiere decir con razón la población de 12 a 17 años es la que más lee. Pues porque estamos contando los libros de texto. Estas cifras se sacaron considerando la producción, la compra y la distribución de libros en México. Ahora, si a eso ustedes le agregan cuántos libros se compran pero no se leen, sí hay, tristemente. Todavía hay personas que compran los libros por adorno o escuelas que compran los libros por requisito, pero que los libros permanecen guardaditos o en su estante muy bonitos, pero no se leen. Entonces, ¿qué tanto es cierta la cifra? Sería muy difícil sacar exactamente una cifra de cuánto leen los mexicanos, pero es un parámetro interesante. Ahora, de todos los libros que se publican anualmente en México, 46.5% son libros de texto de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Casi la mitad de los libros que se producen anualmente en México son de educación básica.
El segundo lugar, y fíjense cómo decae muchísimo el porcentaje, son los libros infantiles, con el 9.3%. Y si llegamos a nuestro, digamos, rubro de interés, que son los alumnos de secundaria, los libros juveniles, ¿en qué lugar creen que estemos? No hay. No, sí hay, pero caemos hasta el 9º puesto con el 2.6%. Entonces, ¿realmente es lectura cuando hablamos de un libro de texto? Y lo digo realmente porque por supuesto que el niño de alguna manera lo tiene que leer por requisito de sus maestros, por requisito académico de su escuela. Pero sucede que cuando el alumno termina la educación, abandona la lectura. Y aquí lo vemos claramente. ¿Por qué? ¿Por qué México no es un país de lectores? Aquí si yo les preguntara, estoy segura de que los resultados serían muy diferentes a si hiciéramos esta misma pregunta en una plaza un domingo frente a un grupo, digamos, popular. Pero si yo aquí les preguntara que levantaran la mano las personas que leen por placer, estoy segura de que el porcentaje va a ser alto. Sí, levántenla la mano, o poco nadie aquí lee por placer. Leen por placer, no porque tenga que leer, por placer. Ok, sí. Obviamente somos maestros, nos dedicamos a la educación y vamos, si no nos gustara leer, difícilmente estaríamos aquí donde estamos todos reunidos, ¿sí? Entonces aquí estaría muy sesgada la pregunta. Pero hagan ustedes esta misma pregunta. En un concierto de, no sé si se me ocurre decir, cualquier grupo que esté de moda. A ver, por favor, aquí en el estadio, levanten las personas, los chamacos, la gente a la que le gusta leer por placer. Y verían ustedes que el porcentaje caería dramáticamente. Si contestan con honestidad, ¿verdad? Si está de moda, yo levanto la mano para que crean que yo soy de acá, que me encanta leer. Pero bueno, tristemente no es el caso. Ahora, más adelante que veamos escritura, imagínense que hiciéramos la misma pregunta. ¿Quiénes de aquí escriben por placer? Sigue siendo bastante más alto que el resto de la población. No tengo cifras, pero me asustaría pensar qué porcentaje tendríamos de escritores o de personas que escriben si tenemos este porcentaje de lectores, porque como veremos más adelante y ustedes saben, hay una estrecha ligazón entre el leer y después el escribir o el producir. Bueno, ahora, imagínense ese mismo estadio donde le hicimos la pregunta al montón de chamacos a ver a quién le gusta leer, o de la población representativamente hablando. Si ellos no hubieran levantado la mano y le preguntáramos a la masa que no levantó la mano cuando preguntamos a quién le gusta leer, si le preguntáramos por qué no leemos, ¿qué creen ustedes que responderían? ¿Por qué no leen nuestros muchachos? Porque les da flojera. École, flojera. Les aburre. Me aburro, ajá. Porque no ha existido la motivación suficiente para que no quiero leer. ¿Para qué leo? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? No tengo Sí, tiempo, ahí estoy está. cansado. No me gusta, me aburro, me da flojera, no entiendo, me canso. Pregúntenle ustedes a algún muchacho que no le guste leer por qué no le gusta leer y les va a contestar esto, ¿no? A mí me ha tocado en alguna ocasión que digan, no sé, ay, es que estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Ponte a leer. Ay, no. Qué aburrido. Qué aburrido. Ay, no, qué barbaridad. ¿Por qué es esto? Los de aquí que levantaron la mano, que son lectores que leen por placer, ustedes me podrán decir que cuando uno lee por placer, no te puedes separar del libro que estás leyendo. Y muchas veces tienes no uno, sino 2, 3 o hasta 4 libros que estás leyendo al mismo tiempo. Sí, por acá veo cabecitas que sí. Claro que sí.